Bienvenido a este video tutorial que vamos a dedicar a entrar en lo que sería la función humana de la empresa. Un tema realmente importante por su trascendencia y por su enorme importancia para lograr los objetivos de nuestras organizaciones. Permíteme que vaya directamente al contenido de este video tutorial. Los objetivos de aprendizaje que tenemos son 5. Comienzan con lo que sería la identificación de la importancia del comportamiento individual en lo que sería el rendimiento de la organización y el desarrollo integral de la persona dentro de la organización. Una seña de identidad de la Universidad Francisco de Vitoria. Para hacer esto y para llegar a comprender o por lo menos a visualizar lo que eso significa desde el punto de vista del ejercicio del gobierno de la organización, que es una de las acciones o actividades fundamentales, como sabes, de lo que el trabajo de un directivo supone, tenemos que ser capaces de explicar las actitudes de las personas y cómo esas actitudes tienen un papel preponderante en lo que sería el rendimiento de las personas. No podemos llegar a eso sin conocer las bases de la personalidad humana. Veremos solo algunos retazos, porque toda esta información, recuerda que tenemos asignaturas en la carrera que la profundizarán y lo desarrollarán convenientemente. Tenemos que, como objetivo cuarto, describir lo que serían los factores de la percepción, porque en la percepción es donde basamos la extracción de conocimiento que después usaremos en nuestros ejercicios de directivos. Y finalmente, tenemos que ser capaces de montar de una manera organizada toda esa información para ser capaces de modelar el comportamiento de las personas que están a nuestro cargo en la organización. No te olvides que para nosotros un directivo es la persona que triunfa haciendo que triunfen sus personas. Este es también otro rasgo distintivo de la Universidad Francisco de Vitoria. Comencemos yendo adelante y antes de esto me gustaría centrar muy bien este tema. Notarás que el texto de referencia que tenemos es un poco más amplio de lo habitual y esto es así porque la temática es realmente fundamental. Insisto, esto es un tema que se desarrollará más adelante en la carrera con asignaturas específicas. El comportamiento podemos definirlo de una manera muy sencilla como las acciones de las personas. Nos interesa el comportamiento organizacional, es decir, el estudio de esas acciones dentro de la empresa. Y hay que partir de este aspecto. Tenemos un iceberg, aspectos de la persona y de la personalidad y del comportamiento que se ven y otros que no se ven. Sin embargo, los que se ven están basados en los que no se ven. Te recomiendo que hagas tus propios apuntes. Es fundamental para que el desarrollo de tu proceso de aprendizaje sea óptimo. Permíteme que te presente una aproximación muy sencilla a lo que va a ser esta sesión. Tenemos 3 áreas fundamentales en las cuales vamos a centrar nuestra atención. El comportamiento individual, que va a incluir toda una serie de elementos. Para este vídeo y toma buena nota del contenido de esta slide, el grupo, el comportamiento en grupo, que es lo que nos va a llevar a entrar en el comportamiento de la organización. Fíjate bien, la organización
tradicionalmente se le llama recursos humanos. No estoy de acuerdo, y además lo sabes porque en clase lo hemos visto, con esta definición. Yo prefiero un recurso, es algo que se gestiona o se dirige, pero la persona no es un recurso, es algo único, por tanto hay que gobernarlo. En inglés tenemos la gran ventaja de que management lleva implícitos ambos significados. Continuando adelante, veremos estos objetivos. Nos interesa estudiar los objetivos del desarrollo organizacional desde el punto de vista de explicar, prever, desarrollar y ayudar a que se desarrollen una serie de comportamientos que van, como puedes ver aquí, desde la productividad hasta evitar una rotación excesiva de las personas de mi organización. No olvidemos que todo lo anterior va en orden a un servicio, en orden a un objetivo último, que es justamente el que tienes en la última línea. Todos deben de estar orientados al desarrollo integral de la persona dentro de la organización. Podemos continuar avanzando en nuestro análisis para llegar a que nos interesa conocer un poco. Te invito a que vayas al texto de referencia y lo veas con calma, el desarrollo integral de las personas, y dentro de este aspecto nos interesa no solo porque el desarrollo integral de la persona es bueno para la persona, sino porque también al mismo tiempo lo es para la organización. Por tanto, una de las funciones del directivo es conseguir el máximo rendimiento de la organización, lo cual implica conseguir el máximo desarrollo de la persona. Esto es fundamental porque hay que ligarlo, hay que linkarlo con una actitud de servicio. Desarrollaremos este aspecto más adelante en nuestro curso. La satisfacción en el trabajo como actitud es fundamental y está relacionado con esto que hemos visto del servicio a los demás. De hecho, una actitud nos interesa estudiarla porque es una evaluación que hacemos sobre algo o alguien, o algún evento o alguna organización. No podemos, por tanto, perder de vista de qué están hechas las actitudes. Y son tres los componentes, como ves en el slide. La satisfacción del trabajo, finalmente, nos va a llevar a que hay actitudes positivas y negativas, pero lo importante es darnos cuenta que todas esas actitudes están unidas a conceptos que son de la responsabilidad del directivo, como la productividad o incluso la satisfacción del cliente. Y concluir que el desarrollo integral de la persona conlleva el desarrollo óptimo de la organización y de los objetivos que tiene la organización, entre ellos la rentabilidad. Acuérdate, mientras más dinero ganemos, mejor, pero no a cualquier precio. Continuando con este tema, no podemos dejar pasar la ocasión para estudiar la personalidad. La personalidad en tanto que algo único, algo que es típico y propio de cada persona y que permite reaccionar ante una serie de situaciones e interactuar con otras personas y con la organización. De ahí el interés en la personalidad. Personalidad que, digamos, tenemos que agrupar en algunos estadios o en algunos grupos homogéneos. Hay varias técnicas, en el texto tienes dos. Permíteme que en este video tutorial tan solo refiera a la más conocida, tal vez, a MBTI, que es sencillamente un instrumento para hacer grupos con las personas en base a estos 4 criterios.
Sin embargo, hay otros elementos, otros rasgos de la personalidad que nos interesan y nos interesan porque finalmente tendremos que hacerlos converger en un concepto muy interesante, a la par que muy útil para el gobernante de una organización, que es la inteligencia emocional. En concreto, una personalidad proactiva, que es la necesaria para identificar en primer lugar y perseverar después para conseguir un objetivo, y la resiliencia, o esa capacidad para sobreponerse a un mal trago, por así decirlo. Todo esto os decía para tener en cuenta la inteligencia emocional. Cómo las emociones, además de nuestra parte racional, son algo integrante de la persona y, por tanto, de cómo nos comportamos en la organización que es la empresa. La inteligencia emocional en cuanto que esa habilidad para manejar ese tipo de información que es tan fundamental de cara a conseguir una serie de resultados. Permíteme que avance en lo que es la percepción. Nuestras acciones se basan en la información que somos capaces de extraer del entorno y de cómo esa información engancha, encaja en nuestro modelo de comportamiento y en nuestra forma de gobernar. Pero esa información que percibimos, esos sensores que tenemos, nos están dando información que a veces no es del todo fiable. Tenemos que saber detectar esto. Fíjate, este es un ejemplo bien conocido. Espero que seas capaz de ver a ambas señoras y al caballo y al caballero. Para, vea el texto de referencia y amplía esta información. Recuerda, mis slides, estos vídeos tutoriales, no sustituyen a tus apuntes ni al trabajo personal que tienes que hacer antes de ir a clase. La teoría de la atribución es una teoría muy popular que permite dar una interpretación a una serie de rasgos de la personalidad en relación a lo que serían las percepciones que tenemos. Estudia este slide, para la grabación, interioriza el contenido de esta información, porque es importante a la hora de tener en consideración la realidad. Y la realidad es que no siempre estamos usando el procedimiento completo para extraer información del entorno. Usamos atajos y esos atajos tienen muchas ventajas, pero también tienen una serie de inconvenientes. Permíteme que te muestre alguno de ellos muy brevemente. En el texto los tienes mucho más desarrollados. La similaridad. Suponemos que todos son iguales a nosotros. El estereotipo. Basar nuestro juicio en un único rasgo de la percepción o en el grupo al cual la persona pertenece. O el efecto halo, que es ahondar en solo considerar una de las características que podrían ser asociadas a una persona o a una entidad o a un grupo de personas. Hay que tener cuidado para que esta información no nos haga perder el punto de vista. El aprendizaje finalmente es lo que pretendemos. Y lo pretendemos porque a través del aprendizaje se pueden cambiar los comportamientos. Veremos un par de teorías de aprendizaje organizacional como las que tienes aquí. Te invito a que vayas al texto para ver. Finalmente, lo que queremos es una herramienta que nos ayude a diseñar nuestra organización. Esa herramienta es justamente la que vamos a intentar usar y basando en estos elementos que ves en el slide. Ve al texto y haz tus propios apuntes. Muchas gracias por tu atención.